Las palabras de la Biblia que fueron escritas hace miles de años, pero resuenan con una urgencia casi profética en nuestros días. El Salmo 12 es una de esas joyas antiguas que habla directamente a una realidad que muchos enfrentan en silencio. La convivencia con personas que desestabilizan nuestra paz, que siembran conflicto donde debería haber armonía, que contaminan nuestro espacio vital con su toxicidad. Durante décadas de ministerio pastoral, David Paul Yonggi Cho observó un patrón revelador. Muchas personas acudían a él no tanto por problemas espirituales abstractos, sino por situaciones concretas y dolorosas con vecinos hostiles, compañeros de trabajo manipuladores, familiares que generaban caos constante. Y en su búsqueda de respuestas prácticas dentro de las Escrituras, este salmo emergió como una herramienta espiritual de protección extraordinaria. El Salmo 12 comienza con un clamor que probablemente has sentido en tu propio corazón. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David, el rey poeta, no estaba expresando pesimismo sino realismo espiritual. Estaba reconociendo que hay momentos en la vida donde parece que estamos rodeados únicamente de personas cuyas intenciones son turbias, cuyas palabras son armas y cuya presencia es una carga. El pastor Yonggi Cho enseñaba que este reconocimiento honesto no es falta de fe, sino el primer paso hacia la liberación. Antes de que podamos experimentar la protección divina, debemos ser capaces de nombrar nuestra realidad sin pretensiones religiosas que enmascaren nuestro dolor. El versículo 2 del Salmo 12 dice algo inquietante. Cada uno habla mentira con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Has notado cómo algunas personas tienen la habilidad de decir exactamente lo que quieres escuchar? Pero sus acciones revelan una agenda completamente diferente. El pastor Yonggi Cho identificó en este pasaje una descripción precisa de lo que él llamaba violencia verbal sutil, esa forma de agresión que no grita pero que envenena, que no golpea físicamente pero que hiere el alma. En el contexto moderno, esto se manifiesta en el vecino que te saluda con una sonrisa mientras hace comentarios hirientes sobre tu familia, en el compañero de trabajo que te elogia en público, pero sabotea tus proyectos en privado, en el familiar que dice amarte pero constantemente socava tu confianza. Déjame contarte sobre Ricardo, un hombre de 52 años que acudió a una de las conferencias del pastor Yonggi Cho en América Latina completamente agotado. Llevaba 5 años viviendo en un departamento donde su vecino del piso de arriba parecía tener como misión personal hacerle la vida imposible. No eran cosas grandes, música a volumen medio en horarios inapropiados, agua que accidentalmente se filtraba a su techo, conversaciones en voz alta cuando Ricardo necesitaba descansar. Había intentado el diálogo, había involucrado a la administración del edificio, incluso había considerado mudarse aunque no tenía los recursos económicos para hacerlo. Lo que más le dolía no era tanto la incomodidad física, sino la sensación de impotencia, de estar atrapado en una situación que minaba su paz día tras día. Me siento como si estuviera perdiendo una batalla invisible, le confesó al pastor durante una sesión de consejería. El pastor Yonggi Cho le hizo leer el Salmo 12 completo y luego le preguntó algo que cambió su perspectiva. ¿Has considerado que tu vecino conflictivo no es tu verdadero problema, sino un síntoma de una batalla espiritual más grande que necesitas aprender a librar? Esta pregunta contiene una revelación profunda. Muchas veces nos enfocamos tanto en la persona problemática que olvidamos que detrás de cada conflicto humano hay principios espirituales en juego. No estoy diciendo que debamos demonizar a las personas, ni evadir nuestra responsabilidad en los conflictos, pero sí necesitamos entender que hay fuerzas espirituales que se alimentan del caos, la división y la amargura. Cuando aprendemos a pelear la batalla correcta en el plano correcto, las manifestaciones físicas comienzan a cambiar. Ahora bien, aquí es donde la enseñanza del pastor Yonggi Cho se vuelve práctica y poderosa. Él no creía en una espiritualidad etérea que te dice que ores y esperes pasivamente. Creía en una fe activa, en un uso intencional de las herramientas que Dios nos ha dado.
El Salmo 12:3 contiene una petición audaz. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Nota que David no está pidiendo que Dios destruya a las personas, sino que neutralice el poder de sus palabras destructivas. Esta es una distinción crucial que el pastor Yonggi Cho enfatizaba constantemente. Nuestras oraciones no deben buscar el mal de nadie, sino la anulación del mal que intentan hacer. María Fernanda, una mujer de 58 años, experimentó esto de manera extraordinaria. Trabajaba en una oficina donde una compañera había desarrollado una obsesión enfermiza por desacreditarla. Inventaba rumores, tergiversaba sus palabras en reuniones, creaba alianzas en su contra. María Fernanda es una mujer de fe profunda, pero llegó al punto donde sentía que su reputación profesional estaba siendo destruida sistemáticamente. Una amiga le compartió las enseñanzas del pastor Yonggi Cho sobre el Salmo 12, y ella decidió implementar lo que él llamaba oración de neutralización. Cada mañana, antes de ir al trabajo, leía el Salmo 12 en voz alta y declaraba específicamente: Señor, neutraliza el poder de las palabras falsas. Que toda lengua lisonjera y doble que se levante contra mí sea expuesta por tu luz. No lo hacía con odio, sino con autoridad espiritual, no buscando venganza, sino protección divina. Lo que sucedió en las siguientes semanas fue notable. La compañera conflictiva cometió un error. En una reunión importante, hizo una acusación sobre María Fernanda que resultó ser completamente falsa y fácilmente comprobable. Su credibilidad quedó en entredicho ante todos. Pero aquí está la parte más hermosa de esta historia. Cuando la compañera fue confrontada y humillada públicamente, María Fernanda fue la primera en defenderla ante el jefe, sugiriendo que todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad. ¿Ves la diferencia? La oración del Salmo 12 no convirtió a María Fernanda en alguien vengativo, sino que la protegió mientras mantenía su integridad y compasión. El pastor Yonggi Cho enseñaba que cuando Dios pelea nuestras batallas, nosotros quedamos libres para seguir amando, libres para seguir siendo luz, incluso hacia quienes nos han hecho daño. El versículo 5 del Salmo 12 contiene una promesa poderosa. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Aquí hay algo que debemos entender con claridad cristalina. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Cuando estás siendo oprimido por personas conflictivas, cuando tu paz está siendo robada sistemáticamente, cuando tu espacio vital está siendo invadido por la toxicidad de otros, Dios escucha tus gemidos. El pastor Yonggi Cho tenía una expresión que usaba frecuentemente: Dios tiene un punto de activación. Puede parecer que Él está silencioso, que no está haciendo nada mientras sufres. Pero hay un momento donde Él dice: ahora me levantaré. Y cuando Dios se levanta en tu defensa, las dinámicas cambian radicalmente. Permíteme llevarte más profundo en esta verdad. En la cultura coreana, el pastor Yonggi Cho creció entendiendo el concepto de han, que es una tristeza o resentimiento acumulado que se queda en el alma. Muchas personas que lidian con vecinos problemáticos o relaciones conflictivas desarrollan su propio han espiritual. Van acumulando herida sobre herida, frustración sobre frustración, hasta que esa carga se vuelve parte de su identidad. Él descubrió que el Salmo 12 funciona como un liberador de ese han espiritual. Cuando declaras este salmo con fe, no solo estás pidiendo protección externa, estás permitiendo que Dios limpie la amargura interna que esas situaciones han depositado en ti. Carlos tenía 61 años cuando finalmente encontró paz después de una década de conflictos con su cuñado, quien vivía en la misma propiedad familiar. Este cuñado era experto en crear drama, en enfrentar a los hermanos entre sí, en generar tensiones durante cada reunión familiar. Carlos había intentado todo: confrontación directa, mediación familiar, incluso distanciamiento. Nada funcionaba porque su cuñado era hábil manipulando situaciones para siempre salir como víctima. Cuando Carlos descubrió la enseñanza del pastor Yonggi Cho,
sobre el Salmo 12, algo dentro de él resonó profundamente. Comenzó a orar este salmo no una vez, sino 3 veces al día, al despertar, a mediodía y antes de dormir. Lo hacía en voz audible cuando estaba solo, susurrándolo cuando había otros presentes. Después de 2 meses de esta práctica espiritual constante, algo extraordinario sucedió. El cuñado anunció que había aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad y se mudaría. Nadie lo vio venir. No hubo conflicto previo que precipitara la decisión. Simplemente fue como si Dios hubiera abierto una puerta de salida. Pero lo más transformador no fue la partida del cuñado, sino lo que Carlos descubrió en su propio corazón. Se dio cuenta de que durante años había estado más enfocado en cambiar a su cuñado que en proteger su propia paz espiritual. El Salmo 12 le enseñó a poner su situación en las manos de Dios con una confianza radical y a enfocarse en mantener su propio corazón limpio de resentimiento. Llegamos ahora a una dimensión del Salmo 12 que el pastor Yonggi Cho consideraba revolucionaria. Los versículos 6 y 7 dicen: «Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre». Aquí hay un contraste deliberado. En los primeros versículos, David describe las palabras humanas como engañosas, lisonjeras, dobles, pero las palabras de Dios son descritas como plata refinada, purificada 7 veces. ¿Qué significa esto en términos prácticos? El pastor Yonggi Cho enseñaba que hay 2 tipos de palabras operando en tu vida en todo momento: las palabras contaminadas de las personas conflictivas y las palabras puras de Dios. Tu victoria depende de cuáles palabras decides darles más peso, cuáles permites que penetren tu conciencia y moldeen tu realidad. Cuando un vecino habla mal de ti, cuando un compañero de trabajo te calumnia, cuando un familiar siembra discordia, esas son palabras contaminadas. Pero cuando tú declaras el Salmo 12, cuando pronuncias las promesas de Dios sobre tu vida, cuando hablas palabras de fe sobre tu situación, estás liberando palabras purificadas 7 veces que tienen poder creativo y protector. Esto no es pensamiento positivo superficial ni negación de la realidad. Es guerra espiritual estratégica. El pastor Yonggi Cho había observado algo fascinante en su iglesia en Seúl. Las personas que regularmente declaraban las escrituras en voz alta sobre sus situaciones conflictivas experimentaban transformaciones más rápidas y duraderas que aquellas que solo oraban en silencio. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra hablada. Génesis nos dice que Dios creó el universo hablando, y nosotros, hechos a su imagen, también tenemos autoridad creativa en nuestras palabras. Cuando hablas el Salmo 12 sobre tu situación con un vecino problemático, no estás simplemente expresando un deseo, estás ejerciendo autoridad espiritual, estás alineando tu realidad terrenal con la realidad celestial. Ahora, déjame advertirte sobre algo importante que el pastor Yonggi Cho siempre enfatizaba. Esta no es magia, ni es manipulación espiritual. No es que digas unas palabras mágicas y automáticamente la persona conflictiva desaparece de tu vida. El propósito de orar el Salmo 12 es múltiple. Primero, activa la protección divina sobre ti. Segundo, neutraliza el poder de las palabras negativas que otros hablan sobre ti. Tercero, preserva tu corazón de la amargura y el resentimiento. Cuarto, posiciona tu situación bajo el cuidado soberano de Dios. Y quinto, te da paz en medio de la tormenta mientras Dios obra en su tiempo perfecto. Rosa, una maestra de primaria de 54 años, vivía en un vecindario donde la presidenta de la junta de vecinos había desarrollado una antipatía inexplicable hacia ella. Cualquier cosa que Rosa hiciera era criticada. Si pintaba su casa, el color era inapropiado. Si hacía una reunión familiar, había demasiado ruido. Si plantaba flores en su jardín, invadía el espacio común. Era agotador. Rosa es una mujer de fe que había orado por años para que Dios cambiara el corazón de esta vecina, pero nada parecía funcionar. Cuando descubrió las enseñanzas sobre el Salmo 12, decidió cambiar su enfoque.
En lugar de orar por el cambio de la vecina, comenzó a orar por su propia protección espiritual y emocional. Cada vez que la vecina decía algo hiriente, Rosa, en lugar de defenderse o contraatacar, simplemente sonreía y luego, en la privacidad de su hogar, declaraba el Salmo 12. Señor, tú dijiste que guardarías y preservarías. Pongo esta situación en tus manos. Neutraliza el poder de estas palabras sobre mi vida. Que tu paz me guarde. Algo extraordinario comenzó a suceder. Rosa dejó de sentirse afectada por los comentarios. Era como si hubiera desarrollado un escudo espiritual invisible. Las palabras de la procuardidos es palabras comentario con teraldos de cundo espiritual invisibles es palabras de la aparición do conterá suceder para lisión. Vecina ya no tenían el poder de robarle la paz. Y con el tiempo, al ver que Rosa no reaccionaba con defensas o contraataques, la misma vecina perdió interés en molestarla. El conflicto no terminó con un gran evento dramático, simplemente se desinfló como un globo pinchado. El pastor Yonggi Cho comparaba esto con el proceso de refinación de la plata mencionado en el Salmo. Cuando la plata es refinada, el fuego no destruye la plata, sino las impurezas. De la misma manera, las situaciones conflictivas con personas problemáticas no están ahí para destruirte, sino para refinar tu carácter, para fortalecer tu fe, para enseñarte a confiar en Dios de maneras más profundas. Cada vez que decides responder con oración en lugar de venganza, cada vez que eliges declarar la palabra en lugar de chismear, cada vez que mantienes tu paz en lugar de entrar en drama, estás siendo refinado como plata en el horno. Y las impurezas que se queman son el orgullo, la necesidad de tener la razón, la dependencia de la aprobación humana, la tendencia a controlar situaciones. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre el contexto histórico del Salmo 12. David lo escribió durante un periodo donde sentía que no podía confiar en nadie, donde la falsedad parecía dominar su entorno. Es probable que esto fuera durante el tiempo cuando Saúl lo perseguía, y David no sabía quién de los cortesanos era leal a él y quién era espía de Saúl. Es decir, este salmo nació de una experiencia de traición, desconfianza y peligro real. No es un salmo teórico escrito en la comodidad, sino un clamor visceral de alguien que genuinamente sentía que su vida estaba en riesgo por las lenguas falsas de otros. El pastor Yonggi Cho encontraba esto profundamente relevante porque muchas personas minimizan su propio dolor con personas conflictivas, diciéndose a sí mismas que no es para tanto, que deberían ser más fuertes, que están exagerando. Pero si David, el gigante de la fe, un hombre conforme al corazón de Dios, sintió la necesidad de clamar a Dios por protección contra lenguas falsas, entonces ciertamente nosotros también podemos y debemos hacerlo. Tus vecinos problemáticos, tus compañeros de trabajo tóxicos, tus familiares conflictivos pueden no estar amenazando tu vida física, pero pueden estar amenazando tu salud emocional, tu paz mental, tu estabilidad espiritual. Y eso es lo suficientemente serio como para llevarlo ante el trono de Dios con la misma urgencia con la que David lo hizo. Permíteme compartir contigo un principio que el pastor Yonggi Cho enseñaba sobre la diferencia entre protección pasiva y protección activa. Muchos cristianos oran pidiendo que Dios los proteja y luego se quedan esperando sin hacer nada. Pero la protección bíblica es una colaboración. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. ¿Cuál es nuestra parte? Primero, declarar activamente las Escrituras sobre nuestra situación. Segundo, establecer límites saludables con las personas problemáticas. Tercero, mantener nuestro corazón limpio de odio y deseos de venganza. Cuarto, ser sabios en nuestras interacciones, no ingenuos. Y quinto, estar dispuestos a tomar acciones prácticas cuando Dios nos guíe a hacerlo. Esto me lleva a algo crucial. Orar el Salmo 12 no significa que debas permanecer en situaciones abusivas ni tolerar maltrato bajo el pretexto de ser espiritual. El pastor Yonggi Cho era muy claro en esto. Si estás en una situación donde un vecino te está acosando legalmente, donde un compañero de trabajo está creando un ambiente laboral hostil que afecta tu salud, donde un familiar está siendo abusivo,
La oración debe acompañarse de acciones de protección apropiadas. Busca ayuda legal si es necesario, establece límites firmes, toma distancia física si la situación lo requiere. La fe no es pasividad disfrazada de espiritualidad. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. El pastor Yonggi Cho descubrió algo en su estudio profundo del Salmo 12 que cambió la forma en que muchas personas abordaban sus conflictos relacionales. El Salmo termina diciendo: los malos andan orgullosos por todas partes, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. En otras palabras, David reconoce que vivimos en un mundo caído donde la maldad a veces parece triunfar, donde las personas viles pueden estar en posiciones de poder o influencia. No es una visión ingenua del mundo, sino realista. Sin embargo, en medio de ese reconocimiento, el Salmo mantiene la confianza en que Dios guarda y preserva a los suyos. Esta tensión entre el realismo y la fe es donde muchos cristianos se pierden. Algunos se van al extremo del realismo y se vuelven cínicos, amargados, constantemente quejándose de lo injusto que es el mundo. Otros se van al extremo de una fe desconectada de la realidad, negando que existan problemas reales o diciendo que si oras lo suficiente, nunca enfrentarás dificultades. El pastor Yonggi Cho enseñaba un camino intermedio. Reconoce la realidad de que hay personas conflictivas, que hay maldad operando, que vivimos en un mundo imperfecto, pero mantén tu confianza inquebrantable en que Dios es soberano y está trabajando todas las cosas para tu bien. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Sebastián, un empresario que tenía un socio que resultó ser deshonesto. Este socio estaba desviando fondos de la empresa, hablando mal de Sebastián con clientes importantes y preparando el terreno para eventualmente quedarse con el negocio. Sebastián descubrió lo que estaba pasando y sintió una mezcla de traición, enojo y miedo. Un amigo pastor le recomendó que estudiara las enseñanzas del pastor Yonggi Cho sobre el Salmo 12. Sebastián comenzó a orar este salmo diariamente, pero también tomó acciones legales apropiadas. Contrató a un contador forense para documentar las irregularidades, consultó con abogados y comenzó a proteger los activos de la empresa. Lo que sucedió fue una combinación hermosa de intervención divina y sabiduría práctica. A medida que Sebastián oraba el Salmo 12, sentía que Dios le daba claridad mental para tomar decisiones estratégicas. Durante una auditoría de rutina que Sebastián había solicitado, las acciones deshonestas del socio fueron expuestas completamente. El socio no tuvo más opción que renunciar y devolver lo que había robado para evitar acciones penales. Pero lo más notable fue el estado del corazón de Sebastián durante todo el proceso. A pesar de la traición, no se volvió vengativo ni amargado. Mantuvo su integridad. Trató al socio con respeto incluso cuando estaba siendo legalmente firme, y al final pudo cerrar ese capítulo sin cargar con resentimiento. Esto es lo que el pastor Yonggi Cho llamaba victoria espiritual completa. No solo que la situación conflictiva se resuelva a tu favor, sino que tu corazón permanezca limpio durante todo el proceso, porque puedes ganar una batalla externa y perder la batalla interna. Puedes lograr que el vecino problemático se mude, pero si tu corazón quedó lleno de odio, ¿realmente ganaste? Puedes hacer que despidan al compañero de trabajo tóxico, pero si desarrollaste amargura en el proceso, ¿realmente hay victoria? El Salmo 12 te enseña a pelear por tu paz externa mientras proteges tu paz interna. Volviendo al texto bíblico, hay una frase en el versículo 4 que a menudo pasa desapercibida, pero que es profundamente reveladora. Han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Esto describe la actitud de las personas conflictivas. Creen que sus palabras tienen poder absoluto, que pueden hablar lo que quieran sin consecuencias, que no responden ante nadie. Es la arrogancia del que usa su lengua como arma pensando que es invencible. El pastor Yonggi Cho señalaba que este tipo de personas eventualmente se destruyen a sí mismas porque están operando bajo un engaño. Creen que controlan las situaciones con sus palabras, pero no entienden que hay un Dios que está por encima de ellos y que tiene la última palabra. Esto debe darte esperanza tremenda. Esa vecina que constantemente inventa chismes sobre ti,
ese compañero que siembra discordia con sus palabras venenosas, ese familiar que manipula situaciones con su lengua engañosa, pueden parecer poderosos, pueden hacer mucho daño, pero están operando bajo una ilusión. No tienen tanto poder como creen. Sus palabras solo tienen el poder que tú les otorgas. Y más importante aún, sus palabras no pueden anular las palabras de Dios sobre tu vida. Cuando el Salmo 12:7 dice, tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Está declarando que hay un escudo de protección divina que puede activarse sobre tu vida, que es más fuerte que cualquier ataque verbal o relacional que otros puedan lanzar contra ti. El pastor Yonggi Cho tenía una práctica que enseñaba a las personas que estaban lidiando con conflictos relacionales. Les decía que crearan lo que él llamaba un círculo de protección verbal. Cada mañana, antes de comenzar el día, debían caminar por su hogar o, si era posible, alrededor de su propiedad, declarando en voz audible, «Este es el lugar que Dios me ha dado. Declaro que ninguna palabra falsa, ninguna intención maliciosa, ninguna energía negativa puede penetrar este espacio. Las palabras de Jehová son como plata refinada 7 veces, y yo cubro este lugar con esas palabras puras. Que la paz de Dios reine aquí». Algunos podrían pensar que esto es extraño o supersticioso, pero hay algo profundamente bíblico en ello. Estás ejerciendo el dominio que Dios te dio. Estás marcando territorialmente tu espacio espiritual. Estás declarando autoridad sobre tu ambiente. Una mujer llamada Elena, de 57 años, puso esto en práctica después de años de conflictos con vecinos que constantemente se quejaban de cualquier ruido que ella hacía. A pesar de que ella era extremadamente cuidadosa y respetuosa, había llegado al punto donde sentía ansiedad cada vez que hacía el más mínimo sonido en su propia casa. Cuando comenzó a implementar el círculo de protección verbal cada mañana, algo cambió. No es que los vecinos mágicamente se volvieron amables, pero Elena dejó de sentir esa ansiedad paralizante. Recuperó la libertad de vivir con normalidad en su propia casa, sin estar constantemente aterrorizada de molestar a alguien. Y con el tiempo, las quejas de los vecinos disminuyeron dramáticamente, como si hubieran perdido interés en su obsesión con ella. Ahora, déjame llevarte a una dimensión más profunda de esta verdad. El Salmo 12 no solo habla de protección contra personas conflictivas, sino también de preservación de tu identidad y propósito. Cuando estás constantemente bajo ataque verbal o relacional, una de las cosas que más sufre es tu sentido de quién eres. Comienzas a dudar de ti mismo, a cuestionarte si quizás ellos tienen razón, si quizás realmente hay algo malo contigo. El pastor Yonggi Cho llamaba a esto erosión de identidad y lo consideraba uno de los daños más peligrosos de los conflictos prolongados con personas tóxicas. El Salmo 12 funciona como un preservador de identidad. Cuando declaras que Dios te guarda y te preserva, estás afirmando que tu valor no está determinado por las opiniones de otros, sino por lo que Dios dice sobre ti. Esto conecta con uno de los principios centrales de la enseñanza del pastor Yonggi Cho, el poder de las afirmaciones bíblicas. Él creía firmemente que lo que tú declaras sobre ti mismo, con base en las Escrituras, tiene más peso que lo que otros declaran sobre ti con base en sus percepciones falseadas. Si alguien te dice que eres problemático, pero tú declaras que eres pacificador según Mateo 5:9, ¿cuál verdad prevalecerá? Depende de cuál escojas creer y declarar consistentemente. Si alguien te dice que eres una mala persona, pero tú declaras que eres nueva criatura en Cristo según 2 Corintios 5:17, ¿cuál identidad definirá tu vida? La que tú alimentes con tus palabras y tu fe. Ahora quiero hablarte sobre un aspecto del Salmo 12 que tiene que ver con el tiempo de Dios. El versículo 5 dice, «Ahora me levantaré», dice Jehová. Nota esa palabra, ahora. No dice eventualmente ni tal vez, ni si te portas bien suficiente tiempo. Dice, ahora. Pero aquí está el desafío. El ahora de Dios no siempre coincide con nuestro ahora deseado. El pastor Yonggi Cho enseñaba que una de las lecciones más difíciles de la fe es aprender a confiar en el tiempo de Dios.
Puedes estar orando el Salmo 12 durante días, semanas, incluso meses, sin ver un cambio visible en tu situación conflictiva. Y justo cuando estás a punto de darte por vencido, Dios se levanta. Justo cuando sientes que ya no puedes más, la intervención divina llega. La clave está en mantener tu declaración del Salmo, no porque ves resultados inmediatos, sino porque confías en la naturaleza de Dios. Él escucha, Él ve, Él se levantará. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Y mientras esperas ese ahora divino, el mismo acto de orar el Salmo está haciendo algo en ti, te está fortaleciendo, te está moldeando, te está preparando para la victoria que viene. Porque a veces Dios retrasa la respuesta no porque sea indiferente, sino porque te está preparando para manejar correctamente la respuesta cuando llegue. Si Dios liberara a todas las personas conflictivas de tu vida inmediatamente, pero tu corazón siguiera lleno de amargura, ¿realmente estarías libre? La verdadera libertad es externa e interna. Permíteme compartir una historia más que ilustra esto poderosamente. Patricia, una mujer de 63 años, había estado orando por una situación con su hermana durante años. Su hermana la había difamado ante toda la familia, inventando historias que dañaron profundamente la reputación de Patricia. Ella había perdonado, había intentado reconciliarse, había orado con lágrimas, pero la situación no cambiaba. Cuando descubrió el Salmo 12 a través de las enseñanzas del pastor Yonggi Cho, comenzó a orarlo diariamente. Pasaron 8 meses sin cambios aparentes. Patricia estaba a punto de rendirse cuando su hermana, de manera completamente inesperada, la llamó llorando, confesando lo que había hecho y pidiendo perdón. Lo que Patricia descubrió fue que durante esos 8 meses de orar el Salmo 12, Dios había estado trabajando no solo en las circunstancias, sino en el corazón de su hermana. A veces la intervención divina es instantánea, pero otras veces es un proceso que requiere tiempo porque Dios está haciendo algo más complejo que simplemente mover piezas en un tablero. Está cambiando corazones, está moviendo voluntades, está orquestando eventos que eventualmente llevarán a la resolución correcta en el momento correcto. Ahora, hablemos sobre algo práctico. ¿Cómo orar específicamente el Salmo 12 sobre situaciones con personas conflictivas? El pastor Yonggi Cho enseñaba que no se trata solo de leer el Salmo mecánicamente, sino de personalizarlo, de hacerlo tuyo, de conectarlo con tu situación específica. Por ejemplo, después de leer el versículo 2 que habla de los labios lisonjeros y el doblez de corazón, puedes añadir: Señor, pienso específicamente en nombre de la persona y reconozco ante ti que sus palabras me han herido. Declaro que el poder de esas palabras queda neutralizado ahora en el nombre de Jesús. Que toda doblez sea expuesta por tu luz y que tu verdad prevalezca. Después del versículo 5, donde Dios promete levantarse, puedes orar: Padre, tú has escuchado mis gemidos, has visto mi opresión. Declaro que este es tu momento de levantarte en mi defensa. Confío en tu tiempo perfecto. Mientras espero, guarda mi corazón de la amargura y mantén mi confianza firme en ti. Y cuando llegas al versículo 7 que habla de la protección y preservación, puedes declarar: Señor, tu palabra dice que me guardarás y me preservarás. Recibo esa promesa ahora. Declaro que estoy bajo tu escudo protector. Ninguna lengua que se levante contra mí prosperará. Me mantengo firme en tu verdad. Hay algo más que el pastor Yonggi Cho enfatizaba: la importancia de combinar la oración con la acción guiada por sabiduría. Orar el Salmo 12 no significa que debas ser pasivo mientras otros te maltratan. La Biblia dice en Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde. Esto significa que hay situaciones donde la respuesta correcta es crear distancia, establecer límites, incluso cortar relaciones si es necesario para tu bienestar. No hay virtud espiritual en permitir que personas tóxicas tengan acceso ilimitado a tu vida. El mismo Jesús se apartó de las multitudes cuando necesitaba descanso, estableció límites con los fariseos y no permitió que todos tuvieran el mismo nivel de cercanía con él. Si Jesús estableció límites saludables, ciertamente nosotros también debemos hacerlo.
Esto significa que si tienes un vecino conflictivo, además de orar, también puedes tomar medidas prácticas. Documentar incidentes si es necesario, buscar mediación formal, consultar con autoridades apropiadas si el comportamiento es ilegal, incluso considerar mudarte si la situación es insostenible y tienes los medios para hacerlo. La oración y la acción no se contradicen, se complementan. Dios te da sabiduría sobre qué acciones tomar, y luego Él bendice esas acciones cuando están alineadas con su voluntad. El pastor Yonggi Cho contaba la historia de su propia madre, quien durante años tuvo que lidiar con una vecina extremadamente difícil en Seúl. Esta vecina constantemente creaba problemas, hablaba mal de la familia Cho ante otros vecinos, e incluso intentaba sabotear el ministerio del pastor, inventando rumores. La madre del pastor Yonggi Cho era una mujer de oración profunda. Oraba el Salmo 12 fielmente, pero también estableció límites claros. No discutía con la vecina, no respondía a provocaciones, mantenía interacciones al mínimo necesario. Y cuando la situación llegó al punto donde la vecina estaba difamando legalmente al pastor, la madre no dudó en buscar consejo legal. La situación eventualmente se resolvió cuando la vecina fue confrontada con evidencia de que sus acusaciones eran falsas y tuvo que retractarse públicamente. La lección aquí es poderosa. La fe espiritual no excluye la sabiduría práctica. Son aliadas, no enemigas. Ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si tu participación fuera esencial. Porque la verdad es que Dios frecuentemente trabaja a través de nuestras acciones sabias, a través de nuestras decisiones informadas, a través de nuestra disposición de enfrentar problemas en lugar de solo esperarlos pasivamente. Permíteme hablarte ahora sobre algo que el pastor Yonggi Cho consideraba fundamental: la diferencia entre tener razón y tener paz. Muchas veces, las personas quedan atrapadas en conflictos eternos con vecinos o compañeros de trabajo porque están más interesadas en demostrar que tienen razón que en encontrar paz. El ego se involucra, el orgullo entra en juego, y lo que comenzó como un desacuerdo menor se convierte en una guerra de años. El Salmo 12 te invita a soltar la necesidad de tener razón y a abrazar la búsqueda de paz. No necesitas convencer a tu vecino problemático de que él está equivocado y tú tienes razón. Necesitas declarar la protección de Dios sobre tu vida y confiar en que Él es tu defensor. Esto requiere humildad, y la humildad es uno de los elementos más difíciles, pero más poderosos de la vida cristiana. Humildad no significa ser débil o dejarte pisotear. Humildad significa reconocer que no necesitas pelear cada batalla, que no necesitas defender tu reputación en cada frente, que puedes confiar en que Dios es tu vindicador. Primera de Pedro 5:6 dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nota que no dice que tú te exaltes a ti mismo, sino que Dios te exaltará. Tu trabajo es humillarte, es mantenerte en integridad, es seguir haciendo lo correcto incluso cuando otros te maltraten. El trabajo de Dios es exaltarte, defenderte, vindicarte en el momento apropiado. Ahora, hay un aspecto del Salmo 12 que no podemos ignorar: la dimensión comunitaria. El Salmo no fue escrito solo para individuos aislados, sino para una comunidad de fe. Cuando estás enfrentando situaciones con personas conflictivas, necesitas el apoyo de tu comunidad espiritual. No puedes pelear estas batallas completamente solo. El pastor Yonggi Cho enfatizaba enormemente la importancia de células de oración, de grupos pequeños donde las personas pudieran compartir sus cargas y orar unos por otros. Si estás en una situación difícil con un vecino problemático o un compañero de trabajo tóxico, compártelo con tu pastor, con tu grupo de oración, con hermanos en la fe que puedan estar contigo en intercesión. La Biblia dice en Eclesiastés 4:12 que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Tú solo eres un cordón, vulnerable a quebrarse. Pero cuando agregas a otros creyentes que oran contigo y te apoyan, el cordón se fortalece. Y cuando Dios se une a esa unión, el cordón se vuelve inquebrantable. No trates de ser un héroe solitario en tus batallas espirituales. Busca cobertura de oración, busca consejo sabio, busca el apoyo de la comunidad de fe.
Quiero llevarte ahora a algo que puede parecer contraintuitivo, pero que es profundamente transformador: orar por la persona que te está causando conflicto. Sé que esto puede sonar imposible, especialmente si estás en medio del dolor de ser constantemente atacado o menospreciado. Pero el pastor Yonggi Cho enseñaba que orar por tus enemigos no es solo un mandato bíblico, sino también una estrategia espiritual poderosa. Cuando oras por alguien que te ha hecho daño, algo cambia en tu propio corazón. No puedes mantener odio intenso hacia alguien por quien oras genuinamente. Esto no significa que ores pidiendo cosas malas para ellos. No es: Señor, hazle sufrir como me ha hecho sufrir a mí. Eso no es oración cristiana, sino maldición. La oración correcta es: Señor, cualquiera que sea la herida, el dolor o la oscuridad que hay en esa persona que la hace actuar así, sánala. Que pueda encontrar tu paz, que pueda conocer tu amor. Y si es posible, restaura nuestra relación. Pero si no es posible, ayúdame a vivir en paz separado de ella. Este tipo de oración es liberadora porque te saca del rol de víctima y te pone en el rol de intercesor. Ya no eres simplemente alguien a quien le están haciendo daño. Te conviertes en alguien que está ejerciendo autoridad espiritual a través de la simplemente oración de amor. El pastor Yonggi Cho compartía cómo él mismo tuvo que poner esto en práctica cuando alguien dentro de su iglesia comenzó a difamarlo y a intentar crear división. Fue extremadamente doloroso porque era alguien en quien había confiado, a quien había mentoreado. Su primera reacción fue de traición y enojo, pero mientras oraba, sintió la convicción de que necesitaba orar por esa persona, no contra ella. Durante meses oró genuinamente por el bienestar espiritual de este individuo, incluso mientras tomaba medidas prácticas para proteger la iglesia de la división. La situación eventualmente se resolvió cuando la persona reconoció su error y pidió perdón. El pastor Yonggi Cho atribuía esto directamente al poder de la oración intercesora combinada con acción sabia. Hay otra dimensión del Salmo 12 que quiero explorar contigo: la conexión entre las palabras de Dios y su carácter inmutable. El versículo 6 enfatiza que las palabras de Dios son puras, refinadas 7 veces. En la numerología bíblica, el 7 representa perfección y completitud. Esto significa que lo que Dios ha dicho está absolutamente completo, no necesita ser añadido ni editado, es perfectamente confiable. En contraste con las palabras cambiantes, contradictorias y engañosas de las personas conflictivas, las palabras de Dios permanecen firmes. El pastor Yonggi Cho enseñaba que cuando estás en medio de caos relacional, necesitas un ancla de verdad inmutable. Esa ancla es la palabra de Dios. Esto es especialmente importante en situaciones donde la persona conflictiva está constantemente cambiando su versión de los eventos, donde te encuentras en un juego de él dijo, ella dijo, donde la verdad parece ser relativa dependiendo de quién esté hablando. En medio de esa confusión, tú necesitas pararte sobre algo sólido, y ese algo sólido no es tu versión de los eventos contra la versión de ellos, sino la verdad de Dios que trasciende todas las paquidoseventación. Perspectivas humanas. Las promesas de Dios sobre protección, vindicación y paz no dependen de que tú tengas la mejor historia o la mejor argumentación. Dependen únicamente del carácter fiel de Dios. Déjame darte un ejercicio práctico que el pastor Yonggi Cho recomendaba. Toma una libreta y escribe en la primera página: palabras de Dios sobre mi situación. Luego, cada vez que leas el Salmo 12 o cualquier otro pasaje relevante, escribe las promesas específicas que Dios está haciendo. Por ejemplo, Dios me guardará. Salmo 12 contra 7. Dios se levantará en mi defensa. Salmo 12 contra 5. Las palabras falsas contra mí serán destruidas. Salmo 12. 3. Conforme pasan los días y semanas, esta libreta se convierte en un recordatorio tangible de lo que Dios ha prometido. Cuando sientes desánimo, cuando la situación parece no cambiar, cuando el vecino problemático sigue siendo problemático, abres esa libreta y lees las promesas. Esto reenfoca tu mente en la verdad de Dios en lugar de en la mentira de las circunstancias temporales.
El pastor Yonggi Cho también enseñaba algo poderoso sobre la diferencia entre orar reactivamente y orar proactivamente. Orar reactivamente es cuando solo oras cuando hay un problema, cuando el vecino hizo algo molesto, cuando el compañero de trabajo dijo algo hiriente. Orar proactivamente es cuando estableces una práctica consistente de declarar el Salmo 12 sobre tu vida, incluso en días tranquilos, creando un escudo de protección espiritual constante. Es como la diferencia entre esperar a que te duela algo para ir al doctor versus mantener hábitos saludables que previenen enfermedades. La oración proactiva del Salmo 12 crea un ambiente espiritual donde es más difícil para el conflicto echar raíces profundas. Imagina tu vida como un jardín. Si solo arrancas las malas hierbas cuando ya están gigantes y han invadido todo, la tarea es agotadora y el daño ya está hecho. Pero si mantienes el jardín con cuidado constante, las malas hierbas nunca tienen oportunidad de tomar control. De la misma manera, si declaras el Salmo 12 consistentemente, si mantienes tu corazón alineado con la verdad de Dios diariamente, cuando surjan situaciones conflictivas no te devastarán, porque ya tienes una fortaleza espiritual establecida. Ahora quiero hablarte sobre algo que tal vez no hayas considerado. A veces tú puedes ser percibido como la persona conflictiva en la vida de alguien más. Esta es una verdad humillante pero importante. Si estás orando el Salmo 12 para protección contra personas problemáticas, también debes examinarte para asegurarte de que tú no eres esa persona para otros. El pastor Yonggi Cho era implacable en su enseñanza sobre la autorreflexión. Decía que antes de señalar la viga en el ojo de tu vecino, necesitas asegurarte de que no hay una en tu propio ojo. Esto no significa que siempre seas tú el problema, ni que debas caer en la trampa de culparte a ti mismo por el comportamiento de otros. Pero sí significa mantener una postura de humildad donde estés dispuesto a considerar: ¿hay algo en mi comportamiento que está contribuyendo a este conflicto? ¿He sido injusto en alguna forma? ¿He respondido con los mismos métodos que critico en otros? Esta autorreflexión honesta es esencial para mantener integridad espiritual. Y si descubres áreas donde has fallado, el camino es confesión, arrepentimiento y cambio de comportamiento. Déjame compartir una historia final que encapsula todo lo que hemos estado explorando. Un hombre llamado Alberto, de 58 años, había estado en conflicto con su hermano durante más de 20 años por un asunto de herencia familiar. Ambos se culpaban mutuamente. Ambos tenían versiones diferentes de qué había sucedido, y la amargura había destruido su relación y fragmentado a toda la familia. Alberto asistió a una conferencia donde el pastor Yonggi Cho estaba enseñando sobre el poder de la oración con los salmos. Cuando llegó al Salmo 12, algo resonó profundamente en Alberto. Decidió comenzar a orar este salmo cada mañana, pidiendo protección contra las palabras falsas y la restauración de la verdad. Pero algo más sucedió en el corazón de Alberto. Mientras oraba, comenzó a ver su propia contribución al conflicto. Se dio cuenta de que había sido tan obstinado como su hermano, que había dicho cosas hirientes, que había alimentado el conflicto con su propio orgullo. Sintió la convicción de que necesitaba dar el primer paso hacia la reconciliación, sin importar quién había tenido más culpa originalmente. Escribió una carta a su hermano, no defendiéndose sino simplemente pidiendo perdón por su parte en el conflicto y expresando su deseo de restaurar la relación. La carta llegó en un momento donde su hermano también había estado sintiendo convicción sobre el conflicto. La respuesta fue emocional y positiva. Se reunieron, lloraron juntos, confesaron sus faltas mutuamente y comenzaron el proceso de reconstruir su relación. No fue instantáneo ni perfecto, pero fue real. El pastor Yonggi Cho señalaría que esto es lo que sucede cuando combinas la oración del Salmo 12 con humildad genuina y disposición a tomar acción reconciliadora. Dios se levanta, como promete, pero lo hace de maneras que frecuentemente nos sorprenden y que siempre nos transforman en el proceso. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo tomamos estas enseñanzas profundas sobre el Salmo 12 y las convertimos en práctica diaria que transforma nuestra experiencia con personas conflictivas?
Permíteme darte pasos concretos y accionables que puedes comenzar a implementar hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Primero, identifica específicamente la situación o persona que está robando tu paz. No seas vago. No digas simplemente, tengo muchos problemas con gente. Sé específico. Mi vecino del apartamento de al lado, mi compañera de trabajo, María, mi cuñada en las reuniones familiares. La especificidad es importante porque vas a orar específicamente. Segundo, consigue una Biblia y marca el Salmo 12. Si usas una Biblia digital, agrégalo a favoritos. Vas a volver a este pasaje repetidamente, así que necesitas tenerlo fácilmente accesible. Tercero, establece un momento específico cada día para leer y declarar el Salmo 12 en voz audible. No mentalmente, en voz audible. Puede ser temprano en la mañana antes de que empiece tu día. Puede ser en tu hora de almuerzo. Puede ser antes de dormir. Pero que sea el mismo momento cada día para crear un hábito. Cuarto, personaliza el Salmo. Después de leerlo, ora en tus propias palabras conectando las verdades del Salmo con tu situación específica. Señor, así como David clamó por protección contra lenguas falsas, yo clamo por protección contra nombre específico. Neutraliza el poder de las palabras hirientes. Guárdame y presérvame como prometes. Quinto, combina tu oración con acción sabia. Si necesitas establecer límites, establécelos. Si necesitas buscar ayuda legal o profesional, búscala. Si necesitas tener una conversación difícil, tenla. La oración no reemplaza la acción apropiada, la empodera. Sexto, mantén un diario de oración donde documentes cómo Dios está trabajando. Escribe fechas, eventos, respuestas a oración, cambios que observas en tu corazón o en las circunstancias. Esto se convierte en un testamento poderoso del poder de Dios cuando miras hacia atrás. Séptimo, busca apoyo comunitario. Comparte tu situación de manera apropiada y sin chismes con personas de confianza en tu comunidad de fe y pídeles que oren contigo. El poder de la oración corporativa es real. Octavo, perdona proactivamente, incluso si la persona no ha pedido perdón, incluso si la situación no ha cambiado. Toma la decisión en tu corazón de perdonar. El perdón no significa tolerar el abuso ni olvidar lo que pasó, pero sí, significa soltar el derecho a la venganza y confiar en que Dios es el juez justo. Noveno, ora por la persona conflictiva. Sí, es difícil, pero hazlo. Señor, cualquiera que sea la herida o la oscuridad en esa persona, sánala, que pueda encontrar tu paz. Esta oración te libera del ciclo de amargura. Y décimo, mantén tu enfoque en Dios, no en el problema. Es fácil obsesionarse con la persona conflictiva, pensar constantemente en lo que hizo o dijo, ensayar conversaciones futuras en tu mente. Redirige deliberadamente tu atención a Dios. Cuando el pensamiento del problema venga, conscientemente cambia a pensar en una verdad sobre el carácter de Dios. Dios es mi defensor, Dios me guarda, Dios se levantará. El pastor John Gi Cho enseñaba que la transformación verdadera no sucede por casualidad, sino por elección consistente. Cada día eliges declarar la verdad de Dios. Cada día eliges confiar en su protección. Cada día eliges mantener tu corazón limpio de amargura. Y día tras día, esas elecciones se acumulan hasta que te das cuenta de que ya no estás viviendo en temor de esa persona conflictiva. Ya no estás permitiendo que sus palabras definan tu realidad. Ya no estás siendo controlado por el conflicto. Ahora, quiero cerrar con una oración poderosa basada en el Salmo 12 que puedes hacer tuya. Te invito a que, si estás en un lugar donde puedes hacerlo, pongas tu mano sobre tu corazón y declares esto conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que estoy en medio de conflicto relacional. Has visto cómo las palabras de otros me han herido. Has escuchado mis gemidos cuando la convivencia se vuelve insoportable. Has sido testigo de cómo he intentado encontrar paz sin lograrlo por mis propios medios. Hoy declaro tu palabra sobre mi situación. Declaro que tus palabras son como plata refinada 7 veces, puras y poderosas. Declaro que me guardas y me preservas.
Declaro que te levantas ahora en mi defensa. Neutralizo en el nombre de Jesús el poder de toda palabra falsa, de toda lengua lisonjera, de todo corazón doble que se ha levantado contra mí. Pongo un escudo de protección espiritual sobre mi vida, mi hogar, mis relaciones, mi trabajo, que ninguna arma forjada contra mí prospere, y que toda lengua que se levante contra mí en juicio sea condenada. Perdono a quienes me han herido. Suelto todo derecho a la venganza. Confío en que tú eres mi vindicador justo. Dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mantenerme firme y cuándo dar un paso atrás, cuándo buscar reconciliación y cuándo establecer límites saludables. Protege mi corazón de la amargura. Mantén mi espíritu en paz. Que tu presencia sea más real para mí que la presencia de cualquier persona conflictiva. Declaro que vivo bajo tu cuidado soberano y que ningún ser humano puede alterar lo que tú has establecido sobre mi vida. Gracias porque ya estás trabajando, porque ya te has levantado, porque la victoria ya está asegurada. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si sientes que este mensaje fue para ti en este momento específico, me encantaría que dejaras un comentario compartiendo tu experiencia. ¿Estás lidiando con un vecino conflictivo? ¿Un compañero de trabajo tóxico? ¿Una relación familiar complicada? Tu testimonio puede ser de aliento para otros que están pasando por situaciones similares. Y si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Estamos aquí para caminar juntos en este viaje de fe, apoyándonos mutuamente, aprendiendo de las Escrituras y descubriendo el poder transformador de Dios en cada área de nuestras vidas. Recuerda que el Salmo 12 no es una fórmula mágica, sino una herramienta espiritual poderosa cuando se combina con fe genuina, acción sabia y un corazón dispuesto a ser transformado. El objetivo no es simplemente remover personas problemáticas de tu vida, aunque eso puede suceder. El objetivo real es que en medio del conflicto descubras dimensiones más profundas del carácter de Dios. Que tu fe sea refinada como plata en el fuego. Que aprendas a pelear batallas espirituales con las armas correctas y que emerjas de estas situaciones no como víctima amargada, sino como vencedor lleno de gracia. Esa es la promesa del Salmo 12. Esa es la herencia que el pastor David Paul Yonggi Cho nos dejó a través de sus enseñanzas, y esa es la realidad que puedes experimentar cuando decides aplicar estas verdades en tu vida. La paz que buscas, la protección que necesitas, la liberación que anhelas, todo está disponible en la palabra de Dios. Solo necesitas extender tu mano de fe y tomarla. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen en este camino. Que experimentes la protección prometida en el Salmo 12. Que conozcas paz en medio de la tormenta. Y que tu testimonio de victoria se convierta en luz que guíe a otros que están transitando senderos similares. Hasta nuestro próximo encuentro. Mantén tu fe firme, tu corazón limpio y tu confianza inquebrantable en el Dios que nunca falla, que siempre cumple y que definitivamente se levanta en defensa de sus hijos. Bendiciones abundantes sobre tu vida.